Escúchame, te diré algo bueno. A partir del 1 de marzo, solo podrás marcar con estas nuevas claves. Así de fácil. Lo nuevo es la clave. ¡Díselo a todos! Comisión Federal de Telecomunicaciones, SCT. Infórmate. Lo nuevo es la clave. ¡Díselo a todos! Vivir mejor, Gobierno Federal. Vivir mejor, Gobierno Federal. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto quiere decir que regula lo relacionado con temas como telefonía fija, telefonía móvil y pública, así como la radio y televisión, entre otros. Además, Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones. La señal digital ya está aquí, es gratis, es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. 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 Infórmate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Comunicación de Telecomunicaciones. Infórmate. Ingresa a www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Infórmate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Infórmate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. 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 Conoce e infórmate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Siempre te querré. Conoce e infórmate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. 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 Ya marcamos a 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Conoce e infórmate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. 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 Y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Seguiremos trabajando para ti. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Instituto Federal de Telecomunicaciones. A México. Instituto Federal de Telecomunicaciones. México. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Competir conecta a México. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Fantix. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Micrositio Click del INAE. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones. FT está de nuestro lado. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Federal de Telecomunicaciones. IFT está de nuestro lado. Instituto Federal de Telecomunicaciones.